Lucía, ¿se escucha bien? Hola, buenas tardes, profe. Sí, se escucha bien. Poné tu cámara, Lucía. Pongan sus cámaras. Ahora la prendo. Vamos, Clara, Morena, Valentino, Juan Cruz, pongan sus cámaras que quiero verlos en esta siesta. No se me duerman. Liliana, ¿cómo va? Bien, bien, ¿Todo bien? todo bien. Bueno, a ver cuántos estamos siendo. Estamos siendo poquito por ahora, ¿eh? Se ve que ya se han ido al fin de semana largo, ¿eh? ¡Qué apresuramiento! Bueno, vamos, Tobías, Morena, Selena, acomoden, Nico, acomoden sus cámaras que quiero verlos. No me digan que no tienen cámara porque son todos youtubers ustedes, millennials. ¿Qué te pasó con la cámara? Sí, bueno, traten de no me manden mensajes por chat porque no quiero abrir los chats. Ya tengo 4, 5, 6. Pónganse en el micrófono, anímense, hablen, charlemos, hagamos un diálogo, porque si no, esta siesta nos vamos a dormir, ¿eh? Bueno, Profe, yo le decía que se me complica el internet para poner la cámara, por eso se no te tengo. complica, bueno, está bien, está bien. Sigo admitiendo, solo por un ratito más. Bueno, ¿se escucha bien, Santiago? Y Santi, ponga el micrófono que se me va a dormir. Celeste, bueno, estamos avanzados en la materia. Y es el momento en el cual tanto yo como el doctor Roberto Vicente vamos eh, a tratar de inducirlos a que vayan estudiando y mirando los conceptos desde el punto de vista del derecho constitucional del poder. Vamos a zambullirnos de cabeza en el derecho constitucional del poder. ¿Esto qué significa? Mire, el convencional constituyente, como usted bien sabe, ya han estudiado la evolución del constitucionalismo, han estudiado la Constitución. Ustedes saben qué es el derecho constitucional y cómo está estructurada esa Constitución. ¿Y por qué le digo que vamos a meternos de cabeza allí? Porque fíjense, la unidad 4 y la unidad 5 están estrechamente relacionadas. Y se relacionan a tal punto que nosotros lo que vamos a culminar estudiando a fondo antes de ingresar a Constitucional 2, después de haber visto estas tres primeras unidades de la teoría constitucional, es la forma y la estructura del Estado. Por eso el derecho constitucional de poder se llama formación de los órganos del Estado. ¿Qué hace? ¿Qué? Ustedes saben que la segunda parte de la Constitución está hecha, está moldeada a los fines de hacer efectivo los derechos, declaraciones y principios de esa declaración principista precisamente, que es la primera parte de la Constitución. Si no hay órganos, si no hay Estado, si no hay gobierno, es imposible hacer efectiva esta declaración de derechos y garantías. Por eso digo, mire, tendemos un puente de plata entre el derecho constitucional de la libertad y el derecho constitucional del poder. Y así lo ha querido el convencional constituyente, toda vez que ha dicho, bueno, si vamos a establecer la forma del Estado, ¿qué forma de Estado queremos? ¿Cómo queremos que opere el Estado en relación a las garantías que debe ofrecer en el cumplimiento y cuáles serían sus medios para el cumplimiento de sus fines últimos? Y allí está entonces esta segunda parte. Ahora, ¿qué pasó? El convencional constituyente en el poder constituyente originario se reúne
y establece en una constitución dos partes. Y dice, aquí está la declaración principista, primera parte de la constitución. Derecho constitucional de la libertad, como le llama Germán Vidal Campo. Aquí está la segunda parte, derecho constitucional del poder, como lo llama Germán Vidal Campo. O sea, derechos y garantías y formación de órganos del poder. Es por eso que hoy en la unidad 4 ingresamos en esa dimensión normativa constitucional que nos establece cuál ha sido el diseño del poder que el convencional constituyente ha pretendido para nuestra forma de Estado y para nuestra forma de gobierno. Ahora bien, ¿qué aconteció? Sobreviene, a más de la reforma del 60, la Constitución 1853-60, es el periodo que demora en la incorporación de Buenos Aires y el establecimiento de los pactos que hacen que se incorpore Buenos Aires, se establezca la capital federal de la República y se establezcan otro tipo de cuestiones. Pero lo que deviene como trascendente aquí es la reforma constitucional de 1994. ¿Qué hace? Mire, el Pacto de Olivos era un pacto pétreo, intocable, donde decía, nosotros vamos a ir a reformar esto de la Constitución, esto, no me toque más nada. Si la Convención Constituyente toca algo más, es nula. Si la Convención Constituyente toca algo menos, es nula. Entonces dijo, bueno, toquemos esto. Pero ¿qué pasa? Había derechos y garantías que estaban asimilados por el derecho internacional de los derechos humanos y era necesario reconocerlos, pero como no se podía tocar la Constitución dogmática, la primera parte de la Constitución, se estableció ese nuevos derechos y garantías a partir del artículo 36 en adelante. Entonces decimos, guarda, acá hay otra constitución dogmática, ¿eh? Aquí incorporamos una serie de normas en la constitución del artículo 36 en adelante, a donde incorporamos nuevos derechos y garantías, entre los que se establecen los que vamos a estudiar en la unidad que sigue, ¿no es cierto?, sobre la defensa de la Constitución, en Constitucional 2 también y en Derechos Humanos sobre todo, y vamos a estudiar también el nuevo diseño de las formas constitucionales relativas al régimen electoral y de la representación política. Entonces decimos ahora, ese puente de plata tiene un espigón de partida en la primera constitución dogmática originaria, en la segunda constitución dogmática agregada como nuevos derechos y garantías, y en una parte dogmática que el convencional constituyente agrega en el artículo 75, en el inciso 22, donde lo que hace es esto: elevar normas de tratados internacionales de derechos humanos a la letra de la Constitución, a la jerarquía de la Constitución. Entonces ahora tenemos esas tres constituciones dogmáticas. Fíjense, por eso les hablo de ese puente que va recorriendo esto. Pero aún inserta en esa parte del derecho constitucional del poder, lo que nosotros desglosamos en este momento es la parte del derecho constitucional organizativo de las instituciones de la República. Y ahí podamos poner el pedestal final del puente, el que nos va a llevar a las formas y a las estructuras de nuestras instituciones estatales republicanas. Pero quiero que asimilen esto. Ustedes normalmente se sientan en la mesa de examen y van por ahí, han andado tan bien que nosotros le decimos, bueno, siéntese, vamos a rendir un examen y usted me va a elegir un tema. ¿Qué tema quiere elegir? Bueno, yo voy a elegir la unidad 4, me encantó la estructura, el poder, el gobierno, el Estado, las relaciones del Estado con sus... Y entonces cuando ustedes se sientan y empiezan a decir, mire, el Estado es esa institución compuesta por... y que tiene los siguientes elementos. No, mire, la cuestión
Yo estoy acá para tratar de contarles de qué manera. Después lo otro, ustedes lo van a ver en cualquiera de los textos que nosotros les hemos indicado ahí. Usted tiene Germán Villarcampo, tiene Zarini, tiene Néstor Sagüez, tiene muchos textos para donde usted puede elegir y entrar a mirar las cuestiones que normalmente es como lo que les pide el programa. Fíjense, lean su programa, ¿sí? Cuando empieza la bolilla 4 y dice el Estado como forma del poder político. Bueno, entonces usted empieza, ahora, mire, escúchenme una cosa. Ustedes tienen que saber cuál es el origen del Estado, porque además el programa se los va a pedir, le va a decir cuáles son las formas de Estado y de gobierno nuestro argentino, cuáles son sus orígenes. Entonces, usted tiene que saber algunas cositas que vale la pena repasar desde la teoría general del Estado. O sea, el derecho constitucional, por supuesto, el derecho del Estado es el derecho constitucional, y el derecho público es el estudio del derecho constitucional, y el derecho público significa el estudio del derecho del Estado, y eso no cabe la más mínima duda. Y por eso hay alguna serie de circunstancias que hacen que tengamos una noción concreta de dónde viene un Estado. ¿Qué nace? ¿El Estado nace del repollo? ¿De dónde nace un Estado? ¿Qué creen ustedes? Y hay un elemento precedente que es muy importante y que es la nación. Entonces, si bien aclaro, en principio les aclaro, no se puede hacer una tajante división y separación conceptual entre lo que es la nación y lo que es el Estado. No, van a ver ustedes por qué. Pero sí, sin embargo, podemos poner el punto de comprensión sobre algunos elementos importantes que tienen esto. Entonces, usted puede hablar en principio y solo inicialmente cuando se sienta a contarme usted lo que es el Estado, que hay un elemento precedente que se llama la nación. ¿Y qué es la nación? Y usted solo inicialmente podrá decir, mire, es un conjunto de individuos y de poblaciones que se unen para formar una institución. Y no está mal que ustedes me digan eso de ninguna manera. Este conjunto de individuos que se han constituido con ese valor de unidad o de unión se los llama los nacionales. Entonces, los nacionales conforman una nación. O sea, debe ser un conjunto de individuos que se reúnen en un cuerpo único que se llama ¿cómo? Ese cuerpo único se llama sociedad política. Tomen nota de estos conceptos, por favor, porque me encanta preguntárselo. Cuando ustedes se sientan a hablar, yo les digo, mire, hábleme un poquito de la nación, dígame qué es la nación, ese conjunto de individuos y de personas que se juntan y que se llaman sociedad pública, cuerpo único, que después le vamos a llamar sociedad política. Sociedad pública. Mire usted el término que ya involucramos dentro de la teoría general del Estado y en la teoría jurídica, ¿no? La teoría jurídica, porque hablamos de una sociedad pública. Pero compréndase bien esto. Toda vez que estamos ya hablando de ese conjunto de individuos o conjunto de nacionales que se han reunido a los efectos de constituir o formar una cierta institución y que se constituye en sociedad pública, ya no hablamos más de una masa amorfa de individuos. En sus inicios, usted podrá decir, mire, en los inicios de las hordas y de las tribus había sociedades también de convivencia, pero eran masas amorfas. Ahora ya cuando se constituyen en ciudades-estados ya no son más masas amorfas. ¿Por qué? Porque han transcurrido desde esa unión, que esa unión es una unión moral, es un valor, hacia la institucionalidad o institucionalización. Esa colectividad pasa a ser una colectividad organizada por los nacionales, por todos los individuos. Y
Y ese es el elemento esencial para constituir, para ponerse a pensar en constituir un Estado. Un Estado. En donde, surgiendo los elementos fundamentales, decimos que el territorio es uno de esos elementos que permite a la nación realizar ¿qué? A los nacionales, la unión, la unidad. ¿Y qué es esto? ¿Qué empieza a haber cuando una sociedad política se comienza a organizar y se reúne unida? Comienza a haber algo de lo que ustedes mucho han escuchado hablar. Comienza a haber soberanía. Tomen nota de esto. Comienza a haber soberanía. Vamos a ver cómo se materializa fundamentalmente. Fíjese, hay una personificación de la nación en quién? Nación, la personificación de la nación en qué? En una institución que le vamos a llamar, dentro de un ratito, le vamos a llamar Estado. Se organizan, se unifican, toman forma y se transformarán, ingresando de nuevo la teoría general del Estado. ¿En qué? Desde el punto de vista científico que nosotros debemos abordar aquí en el estudio del derecho constitucional. ¿En qué? En una persona jurídica, no en una persona física. No en una persona física, en una persona jurídica, con entidad jurídica. Fíjese usted, los nacionales, que son los individuos que se juntan, esos son efímeros. Por eso usted va a decir que una nación también está constituida en forma permanente, pero los nacionales son efímeros, porque está constituida por generaciones de nacionales. Generaciones sucesivas de nacionales. Nacemos, morimos, pero se perpetúa la generación de nacionales, la nacionalidad. Ahora, el Estado no es efímero. El Estado que vamos a formar, de acuerdo a estos elementos preexistentes principales, es permanente. Tomando nota. Y las generaciones de nacionales, por supuesto, se van sucediendo unas a otras y en el transcurso del tiempo ahora vamos a ver una pequeña evolución que nos va a ir diciendo. Entonces, en ese puente de plata que salta desde las constituciones dogmáticas, desde las declaraciones principistas, la parte inicial de derechos, garantías, valores, filosofía política de la Constitución, al ordenamiento del poder en instituciones que nos dicen, este es un Estado que se organiza a partir de estas instituciones, precedido de la nación, precedido de lo que el preámbulo de nuestra Constitución Nacional ha dicho. Nosotros somos los representantes del pueblo de la nación argentina. Nación, conjunto de individuos nacionales que se reúnen por una unión tendiente a institucionalizarse. Vamos entendiendo hasta ahora. Y lo dice el artículo... Profe. Perdón. Disculpe. Preámbulo, toma nota, preámbulo para empezar, ¿no? El preámbulo y el artículo 35. Cuando terminen esto, se llevan la Constitución a la mesita de luz y esta noche antes de dormir empiezan a leerse todas esas normas de la Constitución que yo les voy mencionando para que les cierre y entiendan bien lo que yo les voy diciendo. Después ustedes tienen gran cantidad de lectura para el que nosotros les hemos ofrecido para que miren. Sí, adelante, Daniela. ¿Quién me preguntaba? Bueno, alguien preguntó. Entonces. Profe. Sí, ¿quién habla? ¿Daniela? Luna habla. Me parece que lo que está hablando usted es de la unidad. No, le 4. Quería avisar. Puede ser. No. Perdón. Dale, Daniela. Perdón. Usted está dando la unidad 4, Luna, ¿verdad? No te veo, Luna. Luna, hola. Acá estoy. Dale, te escucho.
No, sí, que me parece que usted está dando la unidad 4 y nosotros llegamos hasta la 2. Hoy teníamos que leer un material de Vidar Campos y Filippini que era de la unidad 3. Puede ser, no sé, porque yo estaba media perdida tomando apuntes y le quería preguntar. Bueno, seguí perdiéndote, seguí tomando apunte porque coordiné con el doctor Roberto Vicente que hoy iba a dar clase yo, porque no sé si el miércoles que viene voy a poder volver a dar clase. A mí me encantaría, iniciando hoy y dando clase el miércoles que viene, porque yo la otra semana no voy a poder darles clase de manera tal, entonces que métanse de cabeza con haber visto y estudiado y rendido sobre la unidad de 1 y 2, nosotros la 4 la podemos abordar con absoluta tranquilidad. La 3 va a ser un complemento que la van a ver con el doctor Roberto Vicente. Luna, ¿estamos de acuerdo? Bien, profe. Sí, estamos. Teníamos Gracias. esa confusión, no Seguimos. sabíamos. Bueno, ¿cómo? Teníamos esa confusión, no estábamos enterados nosotros. Perfecto, ahora los voy enterando. Sigan tomando nota, no se pierdan y aprovechen, y aprovechen que nosotros, bueno, estamos ingresando a esto, claro. Yo les estoy hablando de nación y ustedes que van al programa y dice el Estado, ¿de qué me está hablando este hombre? Pero ustedes van a tener que decirme cuando se sienten a rendir conmigo, mire, hay un elemento preexistente al Estado que se llama nación, que es todo esto que yo les estoy contando, ¿no es cierto? Que si no lo quieren ir a leer a los libros, bienvenido sea yo, que se lo pueda sentarme a explicárselos acá, ¿eh? Así que bueno, por eso les decimos, hasta la bolilla 3, hasta la unidad 3, usted está sumergido en el derecho constitucional de la libertad, parte principista, la declaración principista de la Constitución dogmática. Y yo les dije cuando empecé a hablar, se dieron cuenta tarde porque hace, no sé, creo que hace media hora que estamos charlando, y yo les dije que ustedes se van a zambullir de cabeza en el derecho constitucional del poder que es la unidad 4. Bueno, nos despertamos esta siesta. Bueno. Continuamos nomás, profe. Vamos. Entonces, nación, esa significación extraordinaria que le da al preámbulo, representantes del pueblo de la nación. Y el artículo 35, es donde ya, fíjense, agarren la Constitución, que la tenga a mano, fíjense cómo habla de las denominaciones para el Estado y para el gobierno argentino, y habla en estos términos la Constitución, en referencia precisamente a lo que es la nación. ¿Y por qué entonces yo estoy explicándole qué es nación y qué es nacionalidad? Porque es importante entender que es el elemento precedente, origen del Estado, aunque puede suceder que haya un Estado con varias naciones. Vamos a ver cómo le puedo explicar. El Estado plurinacional de Bolivia, constituido por muchos pueblos y muchas naciones, o que puede haber naciones sin Estado, como la nación kurda, el Kurdistán, o como ha sido la nación representada por el pueblo judío, que en la década del 50 vuelve a reconstituir su Estado de Israel, pero el pueblo es la nación judía. Las naciones árabes, muchas naciones árabes que aún son naciones nómades que no tienen Estado, ¿entienden? Y por eso es importante que se entienda claramente cuál es ese elemento tan trascendente como precedente. La doctrina francesa, que a mí no me gusta como define, pero dice que la nación es el Estado políticamente organizado. Bueno, está bien, pero no nos apuremos. El Estado políticamente organizado, digamos, terminemos de definir la nación para ver cómo es que la nación constituye un Estado, cómo es que una nación se transforma en un Estado, que es la más lógica. Nación quiere decir nacer, así de sencillo. Y si ustedes lo dicen en un examen a esto, sería hermoso, porque sería un buen punto de partida para que ustedes nos expliquen este tema. ¿Qué es eso? La nación y ese vínculo moral de unión de estos individuos. ¿Qué es? Es un clivaje propio de la historia de esos individuos que se unen. ¿Comprenden? ¿Qué hay ahí? Hay cultura, religión, costumbres, pero por sobre todas las cosas hay un nexo sociológico. Por eso cuando
el programa le dice Estado como forma de poder político. Es decir, ese nexo sociológico de unión fluyó, transitó hacia una forma política, hacia una forma de muchas individualidades nacionales que constituyen unas personas físicas que van a constituir una única persona jurídica. Toma nota. Nacer del pueblo y de esa cultura. Una voluntad de existencia, hay una conciencia de existencia y el nexo no solamente sociológico, sino que también hay un nexo de tipo psicológico en el cual esta individualidad de gente que se une tiene un fin para unirse. De allí el nexo bífido, sociológico y psicológico. O sea que el pueblo es una nación, aunque sin confundir. Cuando veamos la bolilla 5 conmigo, a partir de un par de clases en adelante, cuando veamos la unidad 5 conmigo, ustedes van a entender que la Constitución Nacional, toda vez que habla de pueblo, habla de cuerpo electoral. Y eso es representación política, eso es sistema representativo, artículo 1, 22, 45, 54, 94 y concordantes que hace la representación política delegativa. Por eso dice, cuando la Constitución habla de pueblo, está hablando de cuerpo electoral. Acá no. En el concepto de nación, cuando hablamos de pueblo, hablamos de los nacionales unidos para constituirse en el fin último, que es la construcción de un Estado. Vamos entendiendo, ¿no? Entonces, unidad social, costumbre y todo lo que yo le dije que existía en ese Estado. Lengua, religión y toda una serie de cosas, solidaridad, fraternidad, vínculo psicológico y vínculo social, y sociológico y demás. ¿Cómo vamos? Profe, yo Lucía. tengo una consulta. ¿Cómo vamos, Lucía? Bien. Bien. Yo leí el texto de Caetano Rivero y tengo una consulta porque usted habla del nacimiento de nación y mi consulta es si el nacimiento de nación se da a la vez que se da la consolidación del Estado moderno, porque él habla de una transformación desde la estructura política de la Edad Media hacia lo que viene después, que vendría a ser como la consolidación del Estado. Está bien. Ahí se daría el nacimiento de nación, que es lo que usted dice del conjunto social. No, yo no estoy hablando del nacimiento de la nación. Yo dije que nación quiere decir nacer. Ok, perdón. El término nación quiere decir nacer. Lo que estamos tratando de investigar, ¿qué nace? ¿Qué es, Lucía? ¿Qué nace? Nacen dos cosas de la nación. ¿Qué nace, Lucía? Nace el Estado y nace el gobierno, entendámoslo. Por eso, esta concepción historicista de la que acaba de hacer referencia, yo se las voy a hacer ahora de una manera más distinta, de una manera más concreta, distinta y mucho más fácil de entender. Ahora vamos a ver. Pero veamos entonces ese concepto de Estado. Fíjate, los italianos hablaban del Stato, los franceses del Stat, y de ahí sale el derecho público francés, el Stat de droit, el Estado de Derecho. Los ingleses hablan del State. Esto quiere decir estatus. Si nación quiere decir nacer, Estado quiere decir estatus. ¿Y de dónde viene la palabra Estado? Estatus. Viene de una situación jurídica que se daba en Roma, que se le daba estatus a los ciudadanos en Roma. Fíjense, para el nacimiento de un Estado, en la concepción historicista, ya que te gusta y vos lees eso, Lucía, estaría muy previa a la unión de nosotros, de los nacionales. Ustedes vieron que se puso de moda decir que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas y que los argentinos descendemos de los barcos. Bueno, se puso de moda esto. Bueno, entonces dirá usted, ¿qué tipo de nación somos nosotros? ¿Cuáles somos los nacionales? Cuando hemos tenido unas fantásticas, extraordinarias y bienvenidas corrientes migratorias de una pluralidad fantástica de razas y de culturas extraordinarias. Pero fíjense,
¿De dónde viene la palabra Argentina? La palabra Argentina la usó por primera vez en 1572 del barco Centenera y dijo que había una excursión allende los mares hacia las Indias, en las Argentinas. Me pareció el concepto. En cambio, pues cuando nosotros dijimos, empezamos en el proyecto de constitución del 26, el proyecto de constitución de Alberdi, y dijimos, esto es la República Argentina, a partir de la Revolución de 1810. Y ahí en 1810 a 1813 decíamos, estas son las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en 1853 dijimos, cuando no se integró Buenos Aires, dijimos, ¿esto qué es? Esto es la Confederación Argentina, la Federación. Unitarios y federales seguían rompiéndose el mate, entonces Buenos Aires no se incorpora hasta 1860, entonces dijimos, bueno, ahora ya se acabó hablar de la Confederación Argentina, ahora vamos a hablar de la Nación Argentina. Y por eso el artículo 26 de la Constitución Nacional nos habla de cuáles son esas asignaciones que nosotros le damos a nuestra República Argentina. Bueno, hasta acá, grupos de individuos que se llaman nacionales, que se unen en una nación y se constituyen con una forma de organización política y social que va a llamarse Estado. ¿Vieron? No tanto Gregre para decir Gregorio, pero llegamos al primer punto del programa, el Estado. Pero para llegar, nosotros tenemos que saber esto. Estas cosas nos tienen que informar. Yo no le voy a decir que lean la teoría general del Estado de Carré de Malver, que son 1200 páginas y que fue escrita en el principio hace 110 años, que es la maravilla más grande que me dio un individuo que se une con otros. En las hordas también estaban unidos, en las tribus estaban unidos, en la familia estaban unidos, en las ciudades y estados griegas y romanas también estaban unidos. Ahora, cuando se unieron con un fin político de institucionalizar, nacen estos estados modernos. Ahí está Lucía, ahí está el nacimiento del Estado moderno, en el que le preceden estas naciones como conjunto de individuos unidos detrás de un fin específico, que cuando son naciones y se unieron, pudieron constituir un Estado. Tiene que estar claro esto. Mire, Erich Hobsbawm, que ha sido el historiador más grande del siglo XX, él explica y dice, fíjese, el transcurso en las entreguerras, entre el 14 y el 39, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Previo a la segunda cruel guerra, a la primera cruel guerra mundial que costó millones y millones de vidas en el mundo, existía hasta ese momento, cuando vos hablaste de la sociedad dieciochesca del siglo XVIII, Lucía, o la sociedad del medioevo, que venían constituidas en qué tipos de Estado y que duraron hasta la Primera Guerra, hasta recientemente entrado el siglo XIX, el siglo XX. ¿Cómo eran esos estados? Era el Estado opresor, el Estado omnipotente, con fuerza y potestad, Lucía. Y te lo cuento porque si les gusta, es muy interesante, a mí me apasiona la historia, no me pongan a hablar de historia porque nos quedamos 10 horas charlando, pero eso era a lo que vos te referías recién, a ese Estado con fuerza y con potestad, opresor, dominio sobre sus miembros, sobre la colectividad nacional, absoluto dominio. Viene la Primera Guerra Mundial, se miran los estados del mundo y dicen, después de semejante conflagración, a ver, parece ser de que nosotros deberíamos darle otra forma al Estado. Otra forma al Estado. Y entonces en esa entreguerra, entre el año 16 y el 39, donde viene la
la también espantosa división del mundo, el nipo-falango-nazifascismo contra el mundo liberal. Un choque de gigantes, Segunda Guerra Mundial. Y hasta ahí se había hecho algún poquito de esfuerzo para cambiar la cosa. Ahora, Lucía, cuando termina esa Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, ya sí, ¿qué aparece? Aparece la desaparición paulatina de ese Estado opresor. Y aparece un Estado en estado de colaboración. Colaboración mutua. No le digo que aparece un Estado social con una democracia social, un Estado de derecho constitucional con una democracia social. No. Sí, el sistema delegativo representativo nuestro sigue siendo de una democracia liberal capitalista, porque vencido en la guerra el nazifascismo, caído el comunismo, se impone el mundo unipolar, no es más bipolar, se impone el mundo. ¿Se impone el mundo qué? El mundo bipolar, quería decir, pero se le cortó el internet. Bueno, Reiniciamos, che. Mira, a mí se me puede cortar el WhatsApp, a mí se me puede cortar el Telegram, se me puede cortar las redes sociales, pero que no se me corten las clases por Zoom. Ya vamos a volver a la presencialidad. No sé si con ustedes vamos a tener oportunidad de reunirnos en el aula San Martín, en las aulas en donde han sido tan lindas y tan interesantes estas clases. Pero bueno, ya vamos a volver a las clases presenciales. ¿Se escucha bien? Sí, ahora se escucha bien, profesor. Entonces llegamos a ese estado colaborador. Claro, el estado ideal no existe. Diría usted, mire, un estado de ideal es un estado de bienestar y de paz permanente. ¿A dónde queda? Me mudo mañana. Ay. Entonces, el ser humano naturalmente disgregante, usted fíjese, el ser humano es por un lado naturalmente disgregante. Al ser humano hay que ponerle límites a la libertad. Las circunstancias de la libertad de uno tiene que hacer que se acomode a la libertad de todos. Y eso es el límite. Entonces, el Estado de colaboración no puede dejar de prescindir de ese imperium. Ese imperium que era exacerbado en los estados opresores, ahora debe conservarse, pero a los efectos de mantener la violencia legal. ¿Cuál sería la violencia legal en manos del Estado? Y en manos del Estado para hacer cumplir coercitivamente las normas y las reglas de convivencia. Entonces, estado ideal en donde hay una minoría por el sistema de la delegación y de la representación política, pero esa minoría no deja de formar parte de la voluntad general, porque la voluntad general está conformada por la voluntad de todos los nacionales de un Estado, que lo que procuran, como son personas físicas, por el sistema de la delegación representativa y el voto popular democrático, hacerse representar y hacer hablar a una entidad que no es una persona física, es una entidad jurídica que se llama Estado y lo hace hablar. El Estado habla y actúa la voluntad de las normas que emite y también con una coerción hace cumplir las normas que emite. Como vamos a ver en la unidad que viene, no por eso las minorías dejan de formar parte de la voluntad general, en absoluto, porque la verdad es que la formación de esa voluntad general hace al conjunto completo, a la mayoría y a la minoría. Lo vamos a ver en la unidad que viene.
Hay cuestiones de tipo económico, política, en esa unión de la conformación del Estado no nos cabe ninguna duda. Entonces, vamos a volver a darle cientificidad al tema que nosotros estamos estudiando, que es la teoría general del Estado y el derecho público. El derecho público hoy, y los tratadistas de la ciencia del Estado, hablar de derecho público es hablar de la ciencia del Estado. Hablar de la ciencia del derecho constitucional es hablar de la ciencia del Estado, no cabe ninguna duda. Entonces dice, ese estado de colaboración no puede prescindir, ya son las 5, 5 menos 10. No, vamos bien, ¿no? No están cansaditos, ¿no? ¿Vamos entendiendo? No puede ese estado de colaboración prescindir de la fuerza de la coerción, de la coerción y del imperio. No puede prescindir. Porque es un punto de apoyo a partir del cual va a lograr sus fines. ¿Qué fines? ¿Qué fines? Justicia, policía, bienestar y todo lo que ustedes. El fin primero y principal del Estado, cuando se lo pregunten, van a empezar diciéndome, es el bienestar de su población, es el bienestar de sus nacionales. Ese es el fin último del Estado. Entonces esa supremacía del Estado va transitando el estado de colaboración con una potestad que tiene ahora con, si no funcionaría, si no fuera una voluntad que habla el Estado por sus nacionales, apoyado en qué, en esos nacionales que conforman qué, conforman la voluntad popular, que se hacen gobernar y que delegan en función de que el Estado son una delegación de la voluntad popular y de la soberanía popular hacia la soberanía nacional y la del Estado. Entonces, la voluntad popular y soberanía popular hace hablar, como personas físicas, hacen hablar en el sistema de la delegación y la representación política a quienes gobiernan. Por eso la Constitución, como vamos a ver en la unidad 5, el pueblo no gobierna y no delibera, sino por intermedio de su representante, cosa que ya es archisabido por ustedes, pero que ahí nace el principio de esa representación delegativa. El Estado puede imponer una voluntad general, por supuesto, el Estado la impone. Si el Estado está formado por esos órganos que cumplen con una función del poder del Estado, cuando la cumplen y la hacen, administran, dictan leyes, y los jueces dictan sentencia, todos los tres poderes del Estado están gobernando en esos términos. Y con eso están imponiendo la voluntad general porque fueron elegidos para eso. Ahora, no puede imponer a sus nacionales una voluntad distinta. No puede imponer una voluntad distinta a la voluntad de sus miembros, todos, porque de ahí surge y nace ese principio de la delegación política, que tiene sus discusiones, que ya las entablaremos, ya discutiremos y me dirán ustedes por qué, de qué forma, si es cierto, si la democracia nació prometiendo algo que hoy no está en condiciones de cumplir, si nos sentimos realmente representados políticamente en este sistema de la representación política, si la democracia nos está cumpliendo, no, ya tendremos tiempo para charlar las clases que ustedes quieran sobre esto. Repito, lo que el Estado no puede hacer, no puede prescindir del imperio. Si no tiene executio e imperio que se llama soberanía, que sirve para hacer cumplir sus normas, no podría funcionar como institución, como Estado. Acto de gobierno y acto de potestad. Pero proviene de eso, la delegación que es, son las elecciones. Sin elecciones no hay vida estatal. ¿Por qué? Porque los órganos del Estado se forman a través de un sistema de elección popular delegativa donde nosotros votamos y nombramos los órganos individuos en cabeza de los cuales se va a aportar esas instituciones. Un diputado, un presidente, un juez. ¿Estamos en claro? Es así de sencillo. La creación y colaboración en el Estado son un medio del Estado. ¿Para obtener qué? Y para obtener la potestad. Y la potestad es el medio para obtener los fines. ¿Y los fines cuáles son? Lo dije. Seguridad, justicia, administración, legislancia, sanidad y todo lo que se les ocurra que tiene que prestar el Estado como servicio público.
el estudio del derecho público en general y de la Constitución en particular presupone siempre que estamos teniendo allí la noción precedente de Estado. Ese Estado. Y esa noción precedente de Estado también nos retrotrae a otra noción precedente. ¿Cuál es? La de nación. Tengámoslo bien presente. El derecho público es el derecho del Estado. Sin duda. Véanlo así. La agrupación social de individuos diferentes, nación, ha sido capaz de insertarse en un mecanismo normológico inicialmente. Ustedes podrán decirme a mí, inicialmente copien y después lo leen y lo ratifican y engordan el concepto, que hay un grupo humano organizado jurídica y políticamente en un determinado territorio. Que tienen por fin el bien común. Ya dijimos los preceptos previos, que tienen por fin el bien común, tienen una constitución, tienen un poder. Se ha organizado esa nación en un Estado. Entonces ahí vamos comprendiendo por qué no podemos dividir tajantemente el concepto de nación con el de Estado. Se amalgaman. Son unas consecuencias de las otras. El ser humano naturalmente disgregante, que dije yo, por otra parte es gregario porque necesita unirse, necesita urbanidad, necesita una de antaño, desde siempre. Los viejos filósofos establecían y indicaban desde diferentes perspectivas cuál era esa noción del Estado, esa noción a partir de la cual es en el Estado en el cual centran las expectativas de persona jurídica. Y ya lo decía, mire, Aristóteles lo hacía desde una dimensión de tipo diquelógica. La dimensión diquelógica es la dimensión de los valores. Y entonces decía, el Estado es una forma para el buen vivir. Sin embargo, Jelinek, desde una dimensión de tipo sociológica que ya esbozamos recién al principio cuando dijimos el conjunto de individuos que se unen con un fin común, esa visión sociológica habla de una unidad de asociación, hasta llegar a los modernos estados constitucionales de derecho a partir de Kelsen en una noción jurídica que es un Estado institucionalizado a partir de una dimensión normológica, de normas, de leyes. Y fíjense ustedes, sin querer, acá está la estructura tridimensional del derecho cuando se dice una estructura diquelógica, normológica y sociológica. Y desde todos estos aspectos se ha podido explicar el Estado. El Estado es una empresa, no es una empresa comercial. Es una empresa humana que tiene un fin, y ese fin es todo lo que le acabo de decir, más especialmente el primer fin es el bien común. Pero como es una asociación jurídica, no hay asociación que no tenga fin, y por eso le mencioné los fines del Estado. Ese no es un fin individual. Para Benja, para Lucía, estos son sus fines, mis intereses. No. El Estado tiene por fin garantizar ese bien común del que hablamos, ese bienestar general. Ahora no nos olvidemos de esto. Si hay un bien común y un bienestar general, y de eso depende ¿qué? Nuestro bienestar individual. Nuestro bienestar individual. Y no cabe duda de eso. Ahora,
reitero, yo tengo un concepto de la democracia social, de una democracia con un fuerte contenido social, para lo cual yo digo, bueno, cuando encaremos el estudio de la democracia, vamos a decir, nuestra forma de democracia, además de ser una democracia representativa, es una democracia que en cierto sentido por ahí pierde de vista ese fin último del Estado. Bien, aparecen entonces los elementos del Estado. Si hemos podido constituir ese grupo de individuos institucionalizados, entonces aparecen los elementos del Estado. Ahora van a encontrar ustedes, a ver, déjenme ver. Mire el programa. Mire el programa. Entonces usted dice, elemento como presupuesto del Estado, que es lo que hemos nosotros podido decir como poder político, el concepto y el origen, acabo de describírselo. Hace una hora que les estoy describiendo el origen de ese poder político institucionalizado, desde la nación hasta el Estado y hasta el gobierno, pasando sucesivamente por ese puente de plata en la Constitución que nos lleva de la creación principista al derecho constitucional del poder. Entonces le dice población, territorio, poder y gobierno. Bueno, poder y gobierno se unifican en uno. Entonces ustedes van a decir, ese grupo de nacionales, a la hora de estar constituido en un Estado, fundado un Estado, dictada una Constitución, teniendo una unión política y moral, en esta institución hay habitantes en un territorio y una potestad política. Entonces, cuando ustedes me vengan a decir a mí cuáles son los elementos del Estado, me gusta que me lo digan así. Después yo le voy a preguntar, bueno, ¿por qué el programa dice poder y gobierno? Ustedes me van a decir, mire, los elementos del Estado son la población, el territorio y la potestad política. Me gusta que lo anoten porque potestad política quiere decir poder y gobierno, como les pide el programa. Clarito. Entonces, usted va a decir, los habitantes son ese grupo político. Cuando yo le hablo del grupo político organizado, ¿de qué le estoy hablando? Aquella nación que se organizó para dar fundación a un Estado. Ahora hay un grupo político que es autónomo, diferente de otro grupo, diferente de otros vecinos, que están fundados sobre un interés general, como otros vecinos que fundan otros estados con otros sitios, en otras partes, que tienen sus propios intereses generales e intereses particulares del propio Estado. Respecto del territorio, hablamos de lugar. Estos individuos que forman el grupo político, que tienen un interés general, que son autónomos porque son independientes y diferentes al de otro grupo político que han formado otro Estado, se asientan y conviven como individuos y como nacionales de un Estado en un determinado territorio. ¿Sí? Toman contacto con un suelo. Es un posedere, un poseer, hacer posesión de un suelo en este grupo. No existe Estado sin territorio. Y de allí surge otra soberanía que yo le dije. La soberanía nacional surge de la soberanía estatal de haber conformado una institución política. Y la soberanía también surge del dominio de un suelo determinado. Entonces ahí es donde está ese grupo de individuos, habitantes, ciudadanos, nacionales que conforman una institución que se denomina Estado asentado en un limitado espacio geográfico. En el cual, en dicho territorio, también tiene potestad y soberanía. Surge soberanía sobre el territorio y sobre los habitantes de ese Estado recientemente creado.
dándole cientificidad de nuevo, decimos, en ese Estado lo que ha hecho el imperium del Estado es crear derecho, crear derechos. Y por eso la Constitución nace con un preámbulo principista que declara que va a haber una dimensión normológica de derechos, de una Constitución formal en donde se compromete y escribe el convencional constituyente cuáles son esos derechos, garantías, valores. ¿Qué te parece, Benja? ¿Te aburriste, Benja? ¿No? No, muy interesante hasta ahora. Ya veo. No nos durmamos. Un ratito más. No podemos ir a la unidad 5 si nosotros no tomamos una idea. Y yo le estoy dando una idea y ahora le voy a dar una serie de normas en donde ustedes... Pero quiero contarles esto en relación a lo que he dicho de potestad política. Cuando yo leo acá población, territorio, poder y gobierno, digo, población, territorio y potestad política. Potestad política es poder y gobierno. Es la voluntad de la nación. Y esa voluntad de la nación es una nación que, aunque no es una persona física, sino una persona jurídica, es una persona capaz de tomar decisiones, impartir normas, justicia, derecho, sentencias, legislación, administración. Es una nación que habla por sus nacionales. Es una voluntad de dominación que tiene y está bien que la tenga con ese imperio, porque si no, no podría llevar adelante derechamente ese Estado. Tiene un doble fin. Ese es el doble fin del bien común y de los preceptos obligatorios, que es todo eso que le nombré, que cuando dije, el Estado dicta normas, tiene un poder legiferante. En el territorio hay una dimensión federal y una dimensión provincial. Las provincias ceden parte de su soberanía y en un territorio general organizan un Estado federal, pero cada cual tiene su capacidad republicana, que es la de división de los poderes, en el cual administración, legislación y justicia forman en el doble orden federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Presidente de la República, Legislatura de la Nación, Congreso Nacional. En el orden provincial, Superior Tribunales de Justicia de la provincia, Gobernador de la provincia, legisladores provinciales. En la dimensión municipal, Municipalidad de Consejos Deliberantes. Clarito, es un orden de un Estado, se llama Estado federal. Y esa voluntad de dominación, el bien común, es dominante de toda la estructura del Estado íntegra. Comunidad de individuos sobre un territorio propio con una organización política. Esa organización política se llama potestad política y esa es una potestad genérica que engloba lo que es el poder y el gobierno. El derecho constitucional del poder entonces nos da esa posibilidad de organizar, decretar el nacimiento de un Estado, dictarnos una constitución con un poder constituyente originario, establecer las normas de funcionamiento y establecer las formas del Estado. ¿Y qué establece la constitución nuestra sobre la forma del Estado? Establece que nuestro Estado es representativo, republicano y federal. Por eso le hablo del doble orden. Entonces, cuando ustedes lean, van a decir, sí, todos los autores van a decir, los elementos son la población, el territorio, el poder y el gobierno. Y bueno, ustedes me van a decir que esa entidad política de creación del Estado comprende también, por supuesto, al poder y al gobierno. En la población ustedes van a leer que hay un elemento poblacional y un elemento humano de interacción. ¿Qué hay ahí? Ahí hay ciudadanos, habitantes, residentes, transeúntes. Forma parte de una masa que se ha organizado en esas condiciones. Entonces hay nacionales, tienen nacionalidad argentina, hay transeúntes, vienen, pasan y se van, son habitantes, hay otros que residen, tienen más tiempo, son residentes, adquieren otro cierto derecho.
La Constitución en el artículo 20 a los extranjeros les otorga los mismos derechos civiles que a los nacionales, más no le otorgan los mismos derechos políticos, porque no se lo dice, no lo dice así. Se consigue esto por otra parte, ya lo vamos a ver en la unidad que viene y en Constitucional 2. Y además, cuando habla la Constitución, habla de pueblo, a los efectos de la unidad 5, nosotros vamos a ver que cada vez que la Constitución habla de pueblo, habla de cuerpo electoral. Tomen nota de eso. En el territorio hay un espacio físico poblado, ya lo dije. Ese espacio físico poblado, ¿qué comprende? Un espacio geográfico limitado. ¿Qué hay ahí? Suelo, subsuelo, espacio aéreo, espacio marítimo. Hay todo, eso todo lo van a leer. Hay una distribución federal y provincial. Hay propiedad, dominio y hay soberanía. Soberanía sobre el territorio. Vayan tomando nota de ese concepto de soberanía porque hace al concepto de poder del Estado. El poder del Estado y el gobierno en el Estado. El gobierno es una institución que tiene poder y el Estado tiene poderes. Poderes. Y todo órgano que cumple con una función del Estado es un órgano del poder político del Estado por cumplir una función del Estado precisamente. Para el poder como medio para lograr todos los fines del Estado. El poder político, que es un poder absolutamente para todos, en beneficio de aquel principal fin que es el bien común. Dije, si pasamos de un Estado opresor a un Estado colaborador, no obstante, no puede, el poder tiene esa potestad, no puede prescindir. Recuerdan que les dije recién, no puede prescindir de ese imperio, de esa executio y ejecución de resoluciones de leyes, de sentencias, de normas. Tiene que poder hacerlas ejecutar. Y por eso el Estado, repito, tiene el monopolio de la violencia legal, tiene el poder de policía. Esto lo vamos a ver en Constitucional 2, lo vamos a ver claritamente conmigo. Cuando vean si van a hacer el Constitucional 2 con nosotros, vamos a ver cómo se da esa limitación, esas limitaciones en los derechos a través del poder de policía. Porque el auxilio de la fuerza pública es lo que le permite poder ejecutar las decisiones al Estado, que no siendo persona física, aún habla como persona jurídica, hace hablar a sus nacionales, sin duda. Y el gobierno, acá aparece el órgano institución, aparece la persona jurídica que está formada por órganos que cumple con una función del poder del Estado, que son órganos individuos en cabeza de los cuales se va aportando el poder del Estado. Para ir dándole forma a esto. Si hablamos de forma, dijimos, el convencional constituyente ha diseñado una forma en el derecho constitucional del poder. Y si el Estado es una persona moral, por lo menos a esa persona moral debemos darle una forma. Y aquí aparece uno de esos elementos. Se compone de individuos organizados con poder, elemento. Y según cómo se distribuye el poder en el territorio es como ese convencional constituyente ha diseñado el derecho constitucional del poder, indicando hay poderes federales y poderes provinciales. ¿Y por qué el doble orden? Porque las provincias cedieron parte de su soberanía en orden a la creación de una superestructura que ha sido el Estado federal. Bueno, unitarios y federales, ustedes yo no se los tengo que contar, lo van a leer cómo evolucionó esto. Sarmiento dijo que en 1810 de la caja de Pandora salió pura sangre argentina, hasta 1853 y más, en el devenir de una nación que se iba consolidando y que se iba formando, un Estado que se iba consolidando hasta la constitucionalización de 1853-60. Entonces nosotros tenemos un Estado federal, miren, no confundan, nosotros tenemos un Estado federal. No tenemos un Estado federado como Norteamérica, como Suiza, y el verdadero Estado federal o federado es el Estado norteamericano y el suizo.
A los norteamericanos y a los suizos no le pueden venir a hablar ustedes de intervención federal en los estados. Se cuelgan de la plaza antes de hablar de eso. Nosotros tenemos instituciones como la intervención federal, que es muy extraña al derecho anglosajón en el cual está vaciada la Constitución argentina. En la Constitución federalista norteamericana, pero esos son verdaderos federalismos. Acá nosotros tenemos sí un federalismo, son estados miembros autónomos constitucionalizados y que se llaman ¿cómo? Provincias. Provincias. Al Estado federal es soberano, integrado por estas provincias que han cedido parte de su soberanía. El sujeto de derecho es tanto el Estado federal como los estados provinciales. Hay ese doble orden. Los estados provinciales nuestros carecen del derecho de secesión, no pueden secesionarse, no pueden irse de la República Argentina a la provincia. ¿Qué es, Benja, lo que uniría a los estados provinciales que se dieron su soberanía en área de la creación del Estado Nacional? ¿Qué es lo que los uniría? ¿Qué los uniría? La Constitución, mis queridos amigos y amigas. Los une una Constitución, un Estado organizado como Estado federal. No confundir con una federación. Mire, la confederación, los estados confederales son otra cosa. En los estados confederales están formados por estados miembros que son estados independientes, pero son miembros que se unen con un sentido de protección, de paz y de colaboración. Ahora, en los estados confederales, no en los federales, en los estados confederales, los estados tienen derecho de secesión, pueden secesionarse en las confederaciones. La confederación es una fuerza coactiva, pero no coactiva sobre los habitantes de los estados, es coactiva sobre los estados mismos. Es una buena diferenciación entre una confederación y un estado federal como el nuestro. Recuerden, por favor, de la unidad 1 y 2, el primer constitucionalismo liberal, el segunda etapa del constitucionalismo con derechos sociales, en donde aparece un Estado social de derecho, desde la constitución dogmática hasta el derecho constitucional del poder, la base como constitución dogmática, declaración de derechos y de garantías en esa última etapa del constitucionalismo. Pero de las generaciones de constitucionalismo para llegar a la conformación de este Estado que nosotros diseñamos, recuerden ustedes que la primera generación de derechos civiles y políticos, una segunda generación de derechos sociales y derechos culturales, y la tercera generación nueva de esa nueva constitución dogmática que yo dije de los derechos colectivos, una generación de los derechos ambientales, colectivos, que incorporó a la Constitución la reforma constitucional de 1994. Aparece paulatinamente en esa generación, aparecen los derechos humanos, del individualismo pasamos a los derechos humanos, una plasmación de una vigencia sociológica y positivista, en derecho positivo. ¿Cómo se hizo esto? Con el acrecimiento internacional de los derechos humanos en el derecho interno. ¿Cómo lo logramos? Nosotros, primero con los tratados internacionales, pero después cuando le dimos fuerza de constitución, los incorporamos a los tratados internacionales por el artículo 75, inciso 22, aparece el moderno derecho constitucional de los derechos humanos, 75, inciso 22, elevamos a la jerarquía constitucional esos tratados internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales, en donde se obliga al Estado argentino al haber incorporado semejante estándar de derecho en ese acrecimiento internacional donde los metimos en el derecho interno, con la posibilidad de agregar otros tratados de derechos humanos que con un procedimiento especial, como vamos a ver en Constitucional 2, se los pueda agregar como tratados de derechos humanos elevados a la jerarquía constitucional. Ya lo vamos a ver. Aparece el gobierno.
en ese Estado que acabamos de diseñar y de formar. Y aparece un gobierno, aparecen individuos que ejercen el poder del Estado en sus tres órdenes. Le dan forma. En el orden ejecutivo, legislativo y judicial. Son órganos del poder del Estado que forman poderes del Estado. Vamos a ver cómo el Estado necesita poner en funcionamiento sus poderes para cumplir con sus fines. Ese es el gobierno. Es la persona jurídica que nosotros, el cuerpo electoral por delegación política, en el sistema de la representación política ungimos con una potestad y decimos en las urnas cuando votamos: usted va a ser diputado, usted va a ser presidente, usted va a ser gobernador, usted va a ser legislador. Ungimos esos órganos de gobierno. Después viene la elección por una forma especial que vamos a ver muy bien en Constitucional 2, en donde establecemos que por mecanismos jurisdiccionales, judiciales, como el Consejo de la Magistratura, designamos, o directamente por el presidente de la República con acuerdo del Senado, designamos jueces y formamos este otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Las formas de gobierno antiguas, Aristóteles decía que había formas puras e impuras, y entonces decía, la monarquía y la democracia son formas puras, y la aristocracia, que es el gobierno de pocos, o la autocracia, son formas impuras de gobierno. Vienen sucediéndose en el tiempo las formas mixtas en la república, y tenemos esas formas de gobierno republicana, y después viene, claro, la actualización desde Montesquieu en la formación de los órganos república, que nos decía hay una monarquía, una república y un despotismo. Esas formas de gobierno terminan transformándose en lo que es la moderna clasificación de esas formas de gobierno presidencialistas, parlamentarias o mixtas, que se llaman también colegiadas. Eso van a leer ustedes, eso lo van a leer ustedes, de cómo se da la forma de gobierno presidencialista, cómo se da la forma de gobierno parlamentario y cómo se da la forma de gobierno colegiado. Lo voy a obviar, lo voy a dejar para que ustedes los lean porque ya están bastante cansaditos. Y para ir cerrando esto, digamos, nosotros tenemos por el artículo 1 y 22 de la Constitución Nacional una forma de gobierno representativa y republicana. Gobierno representativo republicano, federal, democrático, hay un federalismo político, en nuestro gobierno no cabe duda, hay una filosofía política de la Constitución que ordena que tenemos un gobierno democrático representativo en la República Argentina. Dividido, por supuesto, cuando dijimos federal, dijimos ese doble orden que ya explicamos. ¿Qué nos queda? Hemos visto el punto A, B, el C. Bueno, la relación con otros estados les va a ser muy sencillo leerla de cualquiera de los textos, las relaciones internacionales, la internacionalización de la constitucionalización, el Estado argentino que hemos visto recién en las formas. Y no, mira, acá el punto E nos habla de la relación del Estado con la Iglesia. Nosotros, si nos retrotraemos a la etapa histórica en la cual, en la etapa medieval, previamente, en la edad antigua, entonces usted veía una confusión absoluta entre el Estado y la Iglesia hasta que llega un momento, esto ustedes ya lo saben, lo han visto, lo vieron en historia, y separamos los poderes. Y quedamos en el poder del Estado, en el cual hay diferentes formas de encarar en los estados en el mundo la relación con la Iglesia. Nosotros tenemos un sistema que lo vamos a denominar de libertad religiosa. Ahora, nuestro sistema es confesional. Ahora les voy a explicar por qué es confesional el sistema del Estado argentino. Mire, hay tres posturas en el mundo. La sacralidad,
una postura medieval, la sacralidad. El Estado asume que su fin, que es el bienestar general, se da por intermedio de la Iglesia. Unión de Iglesia y Estado. Sacralidad. La secularidad. Hay estados que son seculares, en donde hay libertad de culto. El Estado asume su relación con la Iglesia, por supuesto, porque hay una cuestión religiosa en su sociedad. Y después están los estados laicos, la laicidad. La laicidad es una posición que asume un agnosticismo. El Estado es agnóstico, es neutral. Hay una neutralidad que la lleva a una total desconexión con la Iglesia. Cuando vayan leyendo, van a ir interesándose por estos temas y llegando a comprender qué es lo que nosotros tenemos. Bueno, yo dije que nuestro Estado es confesional. ¿Y de dónde surge la confesionalidad de nuestro Estado? De la secularidad. La secularidad, aquella que le dije, en donde hay libertad de culto, ¿no es cierto? Pero hay un cierto compromiso del Estado con la Iglesia. ¿Por qué? Porque hay esa composición religiosa mayoritaria. ¿En dónde? ¿En dónde no? Por reenvío nos retrotraemos al inicio de esta conversación que tuvimos. En los nacionales, en el grupo de individuos, hay una mayoritaria composición religiosa, y para nuestro caso, nuestros clivajes nos dicen que el origen de nuestro derecho es tal, el origen de nuestra historia es tal, y el origen de nuestra religión es el catolicismo. Hemos sido colonizados por España, y por una España católica. Y la mayoría es católica, y por eso el Estado asume en nuestro sistema confesional secular una relación con la Iglesia. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos libertad de culto, pero no tenemos igualdad de culto, ¿eh? La Constitución Nacional reconoce el sostenimiento del culto católico. Y entonces la Iglesia Católica, con la cual dice el Estado, tiene por esa mayoritarísima composición un compromiso moral, una unión moral. Es más, reconoce como persona de derecho público no estatal a la Iglesia Católica y la sostiene. ¿Qué quiere decir sostener? No es simplemente que hay una ayuda económica por acá, porque hay ayudas económicas para todas las religiones. Mire, hay gobiernos que han prohijado relaciones con muchas religiones. Pero ahora bien, debemos decirlo, la Constitución dice que la relación con la Iglesia Católica es diferente. Si no, no diría que sostiene a la Iglesia Católica. Nuestra tradición hispánico-indiana nos lleva a que el convencional constituyente, cuando dijo el convencional seguí, si hay una composición mayoritaria en nuestra población, es el convencional constituyente seguí, la convención constituyente originaria. Y entonces nosotros tenemos que tener, sí, por supuesto, una libertad de culto, pero debemos sostener nuestra religión mayoritaria, que es la católica. Así dijo seguí, y así fue. Y así fue. ¿Qué es sostener? Entiéndase. Sostener es una unión moral del Estado con la Iglesia. Es un reconocimiento, vuelvo a repetirlo, reconoce como persona de derecho público no estatal. Y el Estado y la Iglesia conforman una asociación jurídica estatal, y por allá otra asociación jurídica que es la entidad que le da a la Iglesia Católica. Además de ser una asociación de culto, por supuesto, religiosa, también es una asociación de derecho público, esa iglesia. No es que haya una religión oficial, como por ahí se dice, la religión del Estado. No. Hay libertad de culto, pero repito, no hay igualdad de culto. No trata la Constitución como iguales al culto judío, musulmán, como lo trata al católico.
Sostener, en definitiva, no es solamente un aporte económico, es un sostenimiento de una religión que tiene con el Estado un soporte de relación moral, un vínculo moral. Mire, hay un acuerdo con la Santa Sede en el año 1966, en donde se reconoció estas cuestiones relativas a la Iglesia. Es más, en donde se reconoció que el Estado argentino es capaz de nominar a clérigos al Vaticano para que desempeñe funciones plenipotenciarias de religiosos, y los nomina el Estado argentino. La referencia hoy es, por supuesto, una preferencia en la libertad de culto, artículo 14, artículo 20 de la Constitución Nacional. Yo me cansé, no sé ustedes, espero que haya sido más o menos útil y que todas estas cuestiones, que más o menos hemos conversado, les sean de utilidad. Quiero abordar con ustedes lo más antes posible, después que se hayan introducido en la lectura del material que le dimos para que lean sobre esta unidad 4, en la unidad 5, que es hartamente interesante y que la vamos a abordar inicialmente en la superficie, a las formas de la democracia, ya que hemos visto la nación, el Estado, la forma de Estado y la forma de gobierno, y van a leer ustedes todo esto y vamos a abordar ese tema inicialmente, porque lo vamos a desarrollar en profundidad en Derecho Constitucional 2. Lápiz y papel. Y digo, toda vez que la Constitución habla de nación, la referencia en el artículo 1, 4, 9, 13 y 14. A leer. Toda vez que la Constitución habla de la República, la referencia, por ejemplo, en el artículo 3, en el artículo 10. Al Estado hace referencia en el 14 bis, 37, 75 y 126. Y después viene el fárrago de individualismos en el cual la suma de cada una de esas individualidades hace a ese conjunto de individuos del que tanto hemos hablado por el transcurso de 1 hora y 35, 40 minutos. ¿Qué es? Dije, habla de pueblo en el preámbulo, ya se los expliqué, los representantes del pueblo de la nación argentina. Y en el artículo 22, y en el 33, y en el 45. Pueblo. Pero cuando veamos la unidad 5, vamos a entender claramente cómo a los efectos políticos y de la representación, no del Estado y de la nación, sino de la representación política propiamente dicha, cuando la nación habla de pueblo está hablando de cuerpo electoral, que somos la masa de individuos, que no es una cosa distinta a la suma de todos los ciudadanos de la nación que forman parte del cuerpo que crea los órganos del Estado. ¿Cómo? Por medio de la elección popular. De los habitantes habla en el 14, en artículo 16 a 19 y también en el 45. Habla de la población en el artículo 4. Habla de los ciudadanos en el artículo 8, 20, 89, 21, 8, 20, 21 y 89. Y habla de los argentinos por única vez en el artículo 29, cuando le prohíbe al Estado otorgar facultades extraordinarias en la que
la libertad y el bienestar de los argentinos queden sometidos a la plenipotencia de una sola persona. Mesita de luz a la noche, Constitución ahí arriba, antes de ver el partido, la novela, MTV o cualquier cosa que les parezca, o en la computadora, las redes sociales, la Constitución. Y cuando vayan leyendo estas normas e introduciéndose en cualquiera de los textos que le hemos ofrecido, van a tener, espero hayan tenido una introducción al tema que les sea de utilidad. Conmigo, con el doctor Roberto Vicente, tranquilo, no se pierdan, no se duerman, van a ver esos principios generales que les han hecho también los profesores que son responsables de cada una de sus respectivas, de las respectivas cátedras. Pero yo con el doctor Roberto Vicente vamos a darles estas clases introductorias que les sirvan de base para leer los temas de la materia. Con Roberto van a volver a ver los temas de la bolilla 3, de la unidad 3, y conmigo van a ver los temas de la unidad 5. Adiós y muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Gracias, Profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, adiós.